Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy va a ser la noche de la innovación, va a ser la noche de tratar de ver cómo podemos, mostrando alternativas interesantes como la que vamos a tener en la primera entrevista, los peruanos siendo creativos y utilizando diferentes herramientas y tecnologías, podemos ser finalmente más competitivos, más efectivos y lograr llegar a un buen puerto. Vamos a hablar en la primera entrevista con el señor Carlos Óscar Nájar. Él es gerente comercial del Grupo Nájar de Arequipa y son los ganadores del premio a la ecoeficiencia empresarial del año 2013. Vamos a hablar, es un premio que entrega el Ministerio del Ambiente. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar con Maite Vizcarra, Managing Director del Centro de Innovación de IPAE. Vamos a hablar sobre cuál debería ser el plan para que el Perú se desarrolle bajo la senda de innovación. Así empezamos la noche de hoy, Punto Económico, y vamos a hablar con el señor Carlos Óscar Nájar, gerente comercial del Grupo Nájar. Bienvenido a Punto Económico. Muy buenas noches, te agradezco la oportunidad. En realidad he estado viendo un poco la ayuda de memoria que hemos tenido a la mano y me parece una cosa bastante interesante la que están haciendo. Déjame decirte, porque lo que ustedes han hecho es una mini central hidroeléctrica para una sola empresa. Correcto. A ver, cuéntenme un poquito cómo se inició toda esta idea de quiénes son ustedes, cuál es la empresa, digamos, qué cosa, por qué quisieron hacer esta mini central y finalmente cómo ganaron este premio a la ecoeficiencia. Ok, mira, nosotros somos una empresa dedicada a la agroindustria. Como bien dices, operamos en Arequipa, concretamente en el distrito de la Punta de Bombón. Esto queda en la provincia de Islay, que es en el Valle de Tambo. Es un valle netamente agrícola y nosotros, para, digamos, darle un poco de forma a esta idea, inicialmente teníamos un proyecto, ¿no? Un proyecto que era, digámoslo así, una idea, una concepción que partía de una problemática de tres aristas, básicamente. Contábamos con ineficiencia por maquinaria obsoleta, ¿ok? Además de ello, contábamos con ineficiencia por una matriz energética altamente contaminante. Antes trabajamos con diésel, es decir, nuestro molino antiguo funcionaba con esta matriz energética que nos implicaba a nosotros demasiados costos, además de gran contaminación. ¿Cuánto representa el costo de la energía para poder hacer el servicio de pilado arroz? Que entiendo, finalmente ustedes tienen un molino, la gente de la zona iba al molino y finalmente ustedes le cobraban el servicio. Además de la producción propia, nosotros sembramos, es decir, estamos integrados verticalmente en toda la cadena. De acuerdo. Sembramos, procesamos y comercializamos el arroz, ¿no? Además de dar el servicio, como bien dices. ¿Cuánto representaba el costo del servicio el tema de la energía? La energía representa poco más del 50%. O sea, es casi toda energía. Exacto, es bastante. Por eso es que la necesidad se hizo imperiosa para nosotros, ¿no? En ese sentido, nuestra problemática, además, tenía un lado de la competencia. O sea, teníamos competidores que estaban creciendo tecnológicamente, tenían una cartera de clientes ya establecida. De hecho, varios de ellos ya tenían como matriz energética la electricidad, mientras que nosotros todavía manejamos el diésel. Claro, que es más contaminante. Exacto, es más contaminante y costoso. Más caro. Así es muy costoso. En ese sentido, nosotros pensamos en generar una ventaja competitiva a través de una fortaleza inherente que teníamos. ¿Cuál? Era una fortaleza de la condición geográfica que existía en el lugar. Nosotros somos dueños de la Hacienda El Pino. Es un lugar privilegiado puesto que tenemos una caída de agua que a su vez es colindante con un canal de regadío que, digamos, dota de recurso hídrico a los agricultores del poblado de la Punta de Bombón. Entonces, teníamos siempre, como te dije, la idea de poder implementar este proyecto hasta que finalmente pudimos instrumentarlo a través del Grupo GEA. El Grupo GEA es una ONG, ¿no?, que tiene la entidad llamada el Centro de Coeficiencia y Responsabilidad Social. Entonces, ellos poseen el producto que se llama la línea de crédito ambiental, ¿no? Es un producto de la SECO, que es la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos del gobierno suizo. Y Grupo GEA, digamos que lo instrumenta aquí, en el Perú. Define, digamos, a quién se va la línea. Exacto. Ellos tuvieron que darnos o hacer, mejor dicho, una evaluación técnica. Fueron a hacer visitas a nuestro molino, hicieron una evaluación ex ante para ver el escenario original
de cómo estábamos procesando y cuánto contaminábamos. Ya. Y en base a ello nos otorgaban una línea de crédito importante, ¿no? ¿Cuánto? El proyecto entiendo que costó $500,000, que no es poca plata. ¿Cuánto de este $500,000 fue, digamos, vino por el tema de la línea de financiamiento de GEA? El tema de la línea de crédito ambiental fue muy importante para nosotros, puesto que ellos se centraban en todo lo que era la unidad productiva, llámese el molino arrocero y la unidad energética, o sea, la central hidroeléctrica. Mientras que todos los costos, perdón, la inversión referida a activos, almacenaje, laboratorios de control de calidad era por nuestra cuenta. De acuerdo. Entonces, pero era imperioso hacerlo, puesto que las nuevas máquinas iban a requerir este tipo de nuevas edificaciones. De acuerdo. Entonces, el monto en el cual o con el cual trabajamos la línea de crédito era de aproximadamente $340,000, y la diferencia Lo cubrieron ustedes. lo cubrimos nosotros. Líneas Exacto. directas o capital directo. Así es, que dio un gran total de $570,000 más o menos. Ahora, veamos el antes y el después, porque la lógica acá es que ustedes detectaron la posibilidad, digamos, había un problema, y como los chinos dicen, bueno, un problema puede representar una gran oportunidad si es que la sabes ver. Ustedes la supieron ver, entendieron que ese problema podía representar para ustedes una gran oportunidad de hacer un cambio usando innovación, nueva tecnología, pero sobre todo es que entendieron la lógica de qué es lo que se podía hacer, básicamente viendo lo que tenían, que es esta caída natural de agua. O sea, tú te das cuenta que tienes ahí algo y eso ahí es un activo que ya les da una ventaja competitiva si es que implementan una herramienta tecnológica, y que esta herramienta tecnológica básicamente era sacar el molino viejo que tenían a diésel, que los estaba matando, los iba a seguir matando en precio porque no eran competitivos contra un molino basado en electricidad, y decidieron meter un nuevo molino basado, digamos, en el recurso hídrico, o sea, el agua, la caída de agua. Ustedes han incorporado, entiendo que es la primera hidroeléctrica, digamos, pequeña puesta para un privado en el Perú. A ver, ¿cómo es este tema? Un poco te comento al respecto. Sí existen centrales hidroeléctricas de pequeña envergadura, pero todas funcionan con turbinas, ¿no? Una turbina hidráulica es una tecnología, digamos, superior. Es la evolución de una rueda hidráulica, que es lo que nosotros utilizamos. En este caso, nosotros somos un caso, digamos, sui generis, puesto que utilizamos una central hidroeléctrica, pero con rueda hidráulica, cosa que no existe en el Perú. Sí existen algunos proyectos, estoy enterado de que la Universidad Católica y esta organización GIVET International han trabajado ruedas hidráulicas para poder iluminar y dar energía para servicios básicos a zonas rurales donde no llegan, digamos, estos proveedores de energía. Sin embargo, no hay ese tipo de proyectos de ruedas hidráulicas que generen energía para mover industrias. Nosotros somos, según lo que tengo informado del Ministerio de Energía y Minas, la única en este tipo. ¿Por qué decidieron ustedes por una rueda hidráulica? Es una tecnología anterior a la turbina, en lugar de decidirse por ir a la turbina. Era un tema netamente técnico, puesto que, como te expliqué, tenemos un canal colindante a la Hacienda del Pino, el cual tuvimos que derivar para que llegue hasta nuestra caída e inmediatamente devolver dichas aguas. Es decir, nosotros no hacemos uso del agua, únicamente... Nadie se afecta. Exacto, es un recurso de paso que mueve, digamos, a la maquinaria. De acuerdo. El problema aquí era que la cota o salto que permitía, digamos, generar esta fuerza mecánica era muy baja, era de 5 metros. Sin embargo, el caudal era considerable, estamos hablando de 2.000 litros por segundo, ¿no? En realidad las turbinas pueden funcionar con mucho menos y generar más energía, pero requieren una gran cota o salto. Hablo de 25 hasta 100 metros. Nosotros no la teníamos. Este tipo de escenarios se prestan, digamos, para el funcionamiento de ruedas hidráulicas. Es decir, baja cota o salto y gran caudal. Es decir... Era perfecto, la rueda para ustedes. Y además, por un tema estético. Nosotros lo hicimos hasta casi por un tema de romanticismo, el tema de instalar una rueda hidráulica, porque visualmente, estéticamente, es mucho más se ve bonita en realidad, he visto la foto y se ve bastante interesante. Pero, ok, pusieron entonces su rueda hidráulica. ¿Qué efectos generó? Porque ustedes han ganado un premio, el premio de la ecoeficiencia. Es correcto. ¿De dónde viene el premio? Es decir, ¿qué es lo que están resolviendo a nivel, digamos, digamos, del medio ambiente? ¿Qué es lo que contaminaban antes y qué es ahora lo que contaminan? Mira, para darte unas cifras, digamos, exactas de cómo era el escenario original versus
el escenario después de haber implementado el proyecto, nosotros cuando trabajamos con la matriz energética del diésel, generamos 42 kilogramos de CO2 por cada tonelada de arroz pilado que procesamos, que en realidad es una barbaridad, ¿no? Entonces, luego del proyecto, nosotros llegamos a 0 emisiones. Es decir, somos una planta de 0 emisiones. Somos una de las pocas plantas en el Perú que no tenemos emisiones de CO2, metano u otros gases de efecto invernadero, ¿no? Bueno, eso es genial, pero por otro lado me queda la duda, ¿qué pasa con todas las otras plantas de arroz pilado? Y no solamente con las plantas de arroz pilado. Es decir, mucho de lo que nosotros consumimos pasa por un proceso. ¿De acuerdo? En el caso del arroz que todos los días consumimos, probablemente, ha pasado en algún momento por una planta para que podamos consumirlo ya, digamos, sin cáscara. Así es. Eso significa que, dado que, solamente viendo el caso del arroz, todos los días que consumimos arroz hay un montón de CO2 que, dado que lo tenemos en nuestros platos, ha pasado, digamos, hay industria que está tirando CO2 y probablemente alguna industria como la de ustedes que tiraban CO2 porque tenían diésel, me imagino que no son los únicos en el Perú, hay varias. Ajá. Mira, has tocado un punto muy importante, puesto que si tú evalúas todas las empresas y ves la huella de carbono que ellos poseen, digamos, desde que cultivan el arroz, lo procesan y llega hasta tu plato, digamos que... Y eso se aplica a todas las empresas, de bien, ¿no? Hay algo... No, claro, es decir, y no solamente arroz, o sea, tú te compras cualquier, digamos, cosa plástica en la tienda y ya ha pasado por un proceso. Correcto. Y ya han emitido CO2. Es casi todo, en realidad. Así es. Y aquí hay un dato curioso, mira, justo de estos emprendimientos que apoyaba el Grupo GEA, hay varios, no solamente en el Valle de Tambo, donde trabajamos nosotros, sino también en Camaná y en otras latitudes. Varias empresas, entre ellas molineras y de otros rubros, cambiaban su matriz energética, pero al hacerlo, normalmente cambiaban del diésel u otro agente contaminante a la energía eléctrica, que dicho sea de paso también es contaminante. ¿Por qué? Puesto que la energía eléctrica, digamos, de cualquier proveedor, llámese en el sur, sea Luz del Sur, aquí en Lima, proviene de la generación en grandes hidroeléctricas que utilizan enormes represamientos. Estos enormes represamientos son caldos de cultivo de microorganismos que emanan el CO2, el metano y otros gases de efecto invernadero. ¿Eso quiere decir que la industria eléctrica también es altamente contaminante o es contaminante? No es altamente contaminante, tiene un grado de contaminación. De acuerdo. Que a diferencia de nosotros, por tener una estructura de paso, como te expliqué, que no represa el agua, tenemos 0 emisiones, a diferencia de ellos. Es un caso interesante de estudio el de ustedes, pero la pregunta es cómo podemos hacer para que no solamente sean ustedes, sino a nivel nacional, por ejemplo, no solamente los molineros tampoco, sino diferentes industrias que tengan posibilidades físicas, o sea, en el terreno de hacer, digamos, lo que ustedes han hecho con esta rueda, lo puedan hacer. ¿Qué es lo que falta? ¿Falta conocimiento? ¿Falta información? ¿Falta financiamiento? ¿Qué falta para yo creo que es una suma de todo, ¿no? Por ejemplo, estos incentivos que están dando algunas entidades, como es la Universidad Científica del Sur, el Ministerio de Ambiente, que nos han otorgado este premio a la ecoeficiencia empresarial, son, digamos, una importante ayuda, ¿no? También lo que realizan ONGs como Grupo GEA y otras, digamos, es una importante ayuda, pero